a este webinar. Tenemos invitado a la doctora Alma Medrano. Ella es genetista clínico, egresada del Instituto Nacional Politécnico y cuenta con maestría en Administración de Salud por la Universidad de Anáhuac. Ella nos estará hablando de las diferentes vacunas que existen actualmente sobre COVID-19. Muy buenas tardes, doctora Alma, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto poder compartir con ustedes en este momento. Al contrario, doctora, muchas gracias. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla y en este momento deben de estar viendo ya la presentación, ¿cierto? Sí, es correcto, apenas está empezando. Ya está, listo. Perfecto. Pues bueno, hablar de la vacuna contra el SARS-CoV-2, conocida como el agente que da la enfermedad de COVID-19, es algo muy interesante porque ha hecho un parteaguas en la historia pues, de investigación y de generación de vacunas. Realmente lo que estamos viviendo es algo histórico y quisiera continuar con esto en noviembre en enero, perdón, del año pasado, se empezó la construcción de un hospital que iba a atender en China, que iba a atender pacientes con COVID. Y pues bueno, decían que China iba a tener la capacidad de construir ese hospital en 10 días. Y yo me quedé asombrada, ¿no? O sea, la construcción de un hospital que tenga terapia intensiva, que tenga pacientes no tan complicados, etcétera, pero específico para esta enfermedad y construirlo en 10 días me parecía increíble. Es más, yo pensé que no le van a lograr. El resultado es que sí, que el 3 de febrero empezaron a llegar los primeros pacientes y la construcción del hospital fue el 24 empezó el 24 de enero. Entonces, esto lo que nos muestra es que si bien toda esta situación de esta pandemia generada por este virus ha sido, pues, agridulce, me refiero a muchas personas enfermas, muchas personas muertas, ha tenido también cosas que no podemos dejar de lado, como es el desarrollo de tecnología, como es el desarrollo o el desarrollo de vínculos a nivel científico de manera muy amplia. Y lo que vamos a ver justo con las vacunas suena muy similar a lo que ocurrió en China, ¿no? De 10 años, en 10 días tener un hospital, pues en menos de un año tener diferentes opciones de vacuna para poder tener una forma de controlar esta enfermedad lo más rápido posible. Cuando hablamos de la infección por un agente viral, y en este caso por el virus SARS-CoV-2, lo primero que tenemos que identificar es que al momento de que el virus entra a nuestro sistema, no necesariamente que ya tengamos datos clínicos, sino que al momento que el virus entra a nuestro sistema, empieza una serie pues de eventos o de respuestas inmunitarias que van a tratar de contener la enfermedad y que van a tratar de dar una respuesta rápida para que el virus no afecte, pues en realidad a todo el sistema. Esta primera línea le llamamos la respuesta inmunitaria innata, que la tenemos todos, y es una respuesta que está generada por unas células diferentes. En este ejemplo estoy poniendo las células dendríticas, que tienen la capacidad de identificar al virus, saben que no es del cuerpo, se lo comen, ¿ok? Lo fagocitan, es el término adecuado. Y esto dura más o menos entre días y semanas, las primeras semanas después de la infección por SARS-CoV-2, que no quiere decir que sea el inicio de los síntomas, sino que ya sabemos que existe un periodo presintomático cuando una persona ya estuvo en contacto con este virus.
Después de esta primera línea de defensa, tenemos una segunda, que es una línea de defensa, por llamarla así, como de francotiradores. Es decir, la respuesta inmunitaria va dirigida específicamente al virus al cual ha estado en contacto el cuerpo de esa persona. Esta respuesta inmunitaria se genera semanas después de que se dio la infección por este virus y posteriormente esta respuesta va a durar meses. En el caso del SARS-CoV-2, pareciera que es una respuesta que se mantiene a lo largo del tiempo, por lo menos la información que tenemos hasta ahorita es pues de las primeras personas infectadas en noviembre del año pasado, bueno, del 2019, pues que la mayoría continúan con respuesta inmunitaria y esta justo va a estar dada por la presencia de anticuerpos. No solo son los anticuerpos, sino son todas las células, que es como una orquesta, que van relacionadas a el montar este tipo de respuesta dirigida específica a este virus. Después, y lo que sabemos de otros agentes virales es que estas respuestas se mantienen a lo largo de meses o años gracias a la presencia de células T y B de memoria, que son células especiales que van a estar justo generando al momento que el cuerpo está en contacto con el virus, como ya lo conoce, monta una respuesta rápida, genera esta respuesta de segunda línea que he puesto, la genera muy rápido y es por ello que pues la persona o se enferma muy leve o no se llega a enfermar. ¿Cómo podemos obtener o qué es lo que pasa cuando ya hubo exposición al SARS-CoV-2? Cuando ya hubo exposición, lo primero que reacciona es otra vez las células de respuesta las células de respuesta de la primera línea se activan y de aquí lo que vamos a tener, por ejemplo, es que estas mismas células van a identificar al virus, lo atacan, lo fagocitan, lo deshacen. Y a nivel de segunda línea, lo que vamos a tener es ya presente los anticuerpos necesarios para hacer una respuesta dirigida, ordenada, sin tanta complicación inmunitaria. ¿Qué es lo que sabemos de la infección por SARS-CoV-2? Es que si bien tenemos una fase aguda generada por el virus específicamente, después se genera una fase hiperinflamatoria que se da por una desregulación asociada justo a una desregulación, perdón, de la respuesta inmunitaria y es este periodo de hiperinflamación lo que puede generar daños en otros órganos que no necesariamente estuvieron en contacto con este virus. Entonces, es esta respuesta la que realmente va a generar una protección ante segundos contactos. ¿Cómo podemos generar esta respuesta? Hay dos formas. Bueno, en realidad hay tres, pero solo voy a hablar de dos. La primera va a ser cuando ya te dio la infección, ¿ok? Y la segunda va a ser cuando ya estuviste en contacto a través de una vacuna. La vacuna lo que hace es que dependiendo de las diferentes metodologías, ya sea que meta fragmentos del virus, o sea, fragmentos sin capacidad de infectar, o bien que meta información genética, ya no DNA, o sea, sino que mete información posterior al DNA, es decir, RNA, y que eso genere la respuesta para que en el momento en que está en contacto el cuerpo, el sistema inmunitario ya pueda resolver sin problemas este contacto con este virus, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Sabemos que la mayoría de las personas que estuvieron en contacto con esta primera, o sea, con este virus, van a generar la respuesta y se va a mantener a lo largo del tiempo. Sabemos que hay algunos, específicamente los cuales no presentaron síntomas, que estos anticuerpos que se generan como la respuesta inmune normal pueden ir disminuyendo. De ahí que la indicación de las autoridades de salud en este momento, tanto de la OMS como de otras agencias de salud a nivel mundial, han comentado, y obviamente también la mexicana, que
una persona, aunque ya haya tenido infección por SARS-CoV-2, requiere un refuerzo de esta respuesta, es decir, mandarle al sistema inmune para que responda, requiere también vacunarse. Tenemos un término que ya hemos hablado anteriormente en uno de los webinars, pero me gustaría que se conociera o mencionarlo de nuevo, que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño se adquiere cuando se obtuvo estas partículas del virus de alguna forma, ya sea por infección o por vacunación. Entonces, una persona que tuvo la infección termina siendo como un escudo para, o sea, porque su sistema inmune protege, para proteger, o sea, y a través de ella no tiene la capacidad de contagiar a otras personas que están alrededor de ella. Entonces ella se vuelve, o esta persona se vuelve como un escudo. Cuando una persona se vacuna, termina siendo como un escudo para las personas que están a los lados o que conviven con ella. Para que se pueda generar una respuesta, o sea, para que la respuesta inmunológica de todos pueda proteger a las personas que por alguna razón no se han podido vacunar o no han tenido la enfermedad, requerimos que más del 60 al 70% de la población o haya estado en contacto por enfermedad o haya sido vacunada, justo para poder detener este proceso de infección activa a nivel de la comunidad, que seguramente esta información ya la han escuchado en algún lugar. ¿Esto por qué es importante? Porque ahora que hablemos específicamente de las vacunas COVID, veremos que hay grupos de población que no fueron incluidos en él. Y el grupo de población que es de suma importancia, yo creo que para la mayoría de nosotros aquí, es el grupo de los niños. En este momento, si bien ahorita hay protocolos ya corriendo en niños, no hay ninguna vacuna que vaya a estar aprobada para ser empleada en niños, porque en realidad lo primero que se hizo fue adultos sanos y después adultos mayores, que es justo las fases en las que vamos, y después, ya que se ve que es sana, se van a estudiar niños. Entonces, no hay evidencia hasta el momento de que este tipo de vacuna se puede utilizar en la población pediátrica. Entonces, ¿quiénes van a proteger a los niños? Van a protegerlos todas las personas que conviven alrededor de ellos, como que serían pues los adultos, los papás, los tíos, los abuelos, etcétera. Algo que es muy importante que ha generado mucha controversia es ¿cómo es que una vacuna de estar siendo investigada ahora ya se puede poner? Tiene que tener 3 pasos importantes o 3 pasos grandes asociados a esto. El primero es que la investigación haya sido positiva. Vamos a ver ahora, hay diferentes fases de investigación, la fase en la cual ya se pueden generar o puede salir a la aplicación masiva este tipo de medicamentos o de agentes, es la fase 3. Entonces, cuando ustedes escuchen, es que ya pasó la fase 3 y la fase 3 fue positiva, lo que quiere decir es que ese estudio, la información en miles de personas, lo que nos dice es que sí protege contra lo que se esté haciendo, o sí mejora la calidad de vida, o sí lo que sea, porque absolutamente todos los medicamentos tienen que pasar por este tipo de fases, ¿ok? En el momento en que se tienen los estudios fase 3 positivos, nos vamos ahora a la aprobación de la autoridad sanitaria. Los diferentes laboratorios o agentes de salud alrededor de la vacuna tienen que meter a la autoridad sanitaria, que en el caso de México se llama la COFEPRIS, tienen que meter todos los papeles con todo el protocolo, con todos los resultados, todo eso se llama dossier. Se tiene que meter el dossier a la autoridad sanitaria, se tiene que tener una agencia de farmacovigilancia, es decir, que al momento en que se coloque la vacuna debe de haber alguien que si hay un efecto adverso pueda ir, investigar, revisar y ver qué es lo que pasó. Y todo eso, la autoridad sanitaria dice, ok, la evidencia es robusta y la evidencia nos dice que sí se puede aplicar. Y de ahí nos vamos al tema de aplicación segura. La aplicación segura es bien importante porque no solo es ir a un centro y que te vacunen. En el caso de las vacunas hay algo que se llama retefrío, que vamos a ver que en el caso de las vacunas que van a provenir de RNA, es decir,
del DNA, ya que se generó o se modificó, ahora le llamamos metabolismo del DNA, ahora es un RNA. Eso es lo que viene, por ejemplo, la vacuna de Pfizer. Esta tiene que tener un mecanismo de red de frío bien importante, porque tiene que ser transportada a menos 70 grados y después tiene que ir siendo modificada a temperaturas hasta que se pueda poner en el brazo de las personas. Entonces, cuando la red de frío no es lo suficientemente adecuada, pueden haber o más efectos adversos o inactividad de la vacuna. Por eso es que cuando vayan a vacunarse tienen que vigilar que se estén manteniendo pues todas las reglas de vacuna, o sea, todos los procesos adecuados para vacunación. Los lugares donde es adecuado hacerlo es aquellos en los cuales tienen refrigeradores especiales justo para mantener este tipo de temperatura. Un refrigerador normal, etcétera, puede sufrir pérdidas o ganancias de temperatura y eso puede afectar justo este proceso de vacunación segura. Entonces, es importante conocer esto, es importante saber que las campañas de vacunación cuando van a domicilio o cuando van a alguna región tienen que tener asegurada o tienen que ser lo suficientemente bien planeada para que la temperatura se mantenga siempre adecuada y tiene que haber evidencia de dicha situación. ¿Qué es la red de frío? La red de frío es la temperatura a partir de la cual, o no a partir de la cual, sino en la cual tiene que estar mantenida esa vacuna a lo largo del tiempo y no se puede perder. Actualmente hay termómetros que pueden ser seguidos a nivel satelital, entonces solo con revisar pues la página internet o inclusive es una app de un celular, se tiene la capacidad de ir vigilando que la temperatura de esas vacunas sea adecuada. En el momento en que la temperatura de las vacunas es inadecuada, se tienen que eliminar, no se pueden poner. Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo es que de la generación o la fabricación de la vacuna empieza justo a mantenerse la red de frío que tiene que ser en un medio refrigerado. Por ejemplo, lo vimos mucho en las noticias, cómo bajaba el avión de DHL de Aeroméxico con la vacuna. Tienen que ir a centros autorizados para su almacenamiento, tienen que ir después enviados a los diferentes lugares mediante equipo autorizado para hacerlo, es decir, que cumpla con toda la normatividad nacional e internacional para hacerlo, hasta llegar justo a la aplicación. A eso le llamamos red de frío y hay que tener en cuenta mucho esto. Ahora, últimamente he estado leyendo noticias y escuchando que hay alguna vacuna que se puede comprar ya en el medio privado en este momento. En este momento, en México, ninguna vacuna, y esto es a nivel mundial, ninguna vacuna está aprobada para la venta. La vacuna que pueden llegar a tener acceso en este momento, el día de hoy, a finales de enero, por lo menos en nuestro país, es una vacuna que viene de mercado negro. Y esta red de frío que están viendo puede perderse en algún momento y de nada va a servir porque puede perder su efectividad. Entonces, aunque nos surja a todos ponernos la vacuna, hay que tener paciencia hasta que sea seguro, pues para poder tener el efecto y para no tener efectos adversos asociados a esto. Eso es bien importante. ¿Qué va a pasar o qué es lo que está pasando ahora en México con las vacunas? Bueno, hay muchas empresas que están haciendo estudios fase 1, fase 2, hay pocas que ya tienen estudios con resultados positivos para fase 3. Hasta el momento, sometidas a la autoridad sanitaria, por lo menos en México, está la vacuna de Pfizer, está la vacuna de AstraZeneca. Ustedes pueden escuchar, por ejemplo, que México adquirió vacuna, la Sputnik 5, y también hay personas en diversas partes del mundo que están en protocolos de investigación, por ejemplo, para la de CanSino en Mérida, y también en algunas regiones del sureste del país. La autoridad sanitaria es la COFEPRIS, puede autorizar la aplicación de la vacuna
ya sea de forma masiva, que serían estas dos opciones que he comentado, para lo cual la única que en este momento tiene la autorización de la COFEPRIS hoy, 28 de enero, es la vacuna de Pfizer, ¿ok? AstraZeneca todavía no tiene esa autorización, pero está en proceso, justo está en el momento de que la autoridad sanitaria tiene que dar el visto bueno y el resto no están. Pero, ¿qué es lo que pasa con las vacunas que se han aplicado en fases de investigación? Lo que ocurrió es que la COFEPRIS también puede dar autorización para la aplicación de la vacuna como parte de un protocolo de investigación. Y es por eso que ustedes pueden escuchar que en algunas regiones del país hay personas que les están poniendo otro tipo de vacunas, pero es bajo protocolo de investigación. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en este momento en México? Y por un tiempo que no sabemos cuánto, las aprobaciones que se están teniendo es aprobación de uso por emergencia, por una emergencia sanitaria. Esta aprobación por uso de emergencia impide que se pueda comercializar a nivel privado. Vuelvo a insistir, impide que se pueda comercializar a nivel privado. Y no es un tema político, no es un tema que no se deje a la población poder adquirirla, sino es un tema de pasos que se están siguiendo también a nivel mundial. ¿Qué es o cuál es la expectativa? Que en el mediano plazo estas aprobaciones que se están obteniendo a nivel mundial de uso de emergencia empiecen a cambiar y ya puedan haber empresas que puedan vender directamente la vacuna a medios privados, ya sea gobierno, o sea, los estados que vayan y compren, o haya alguna empresa que vaya, compre y traiga a México, ¿ok? Vuelvo a insistir que en este momento y con la aprobación de uso de emergencia que hay a nivel mundial, no se permite la venta a nivel privado. Y ahora esto lo que está generando es la aplicación. La aplicación o los modelos de aplicación que se están teniendo a nivel mundial, no solo en México, es muy similar a lo que hemos estado viviendo. Primero, personal de salud que está en contacto directo con personas contagiadas, después personal de salud que no está en contacto directo, pero que sí puede estar en contacto con pacientes con COVID, es decir, personal de salud que no están en área COVID, después van adultos mayores, etcétera. Esto es algo que se ha mantenido, bueno, adultos mayores y personas con enfermedades que puedan, que los introduzcan en alto riesgo. Que es justo lo mismo que se está haciendo en otros países en este momento. Como ya comenté, el proceso del desarrollo de vacunas en realidad solía ser larguísimo, solía ser de muchos años. Por ejemplo, lo primero, las fases preclínicas y el desarrollo solían tardar de 3 a 8 años, después las primeras 2 fases en el cual se evalúan las características justo de la vacuna, si sirve o no sirve, y después la eficacia que nos vamos a la fase 3 duraba entre 2 y 10 años, y el proceso de aprobación por las diferentes entidades regulatorias sanitarias tardaba de 1 a 2 años. ¿Qué es lo que ha pasado con la vacuna de COVID? Empezaron más de 87 modelos diferentes de vacuna en la fase preclínica. A la fase 1 llegaron 38, a la fase 2 llegaron 16, a la fase 3 llegaron 12 vacunas y en este momento aprobadas tenemos 5, ¿ok? De las cuales pues una ya se está aplicando en México y las otras pues en algún momento, en diferentes momentos, esperaremos que empiecen a ser accesibles. Esta es una imagen sacada justo de la página de la OMS, donde nos están mostrando que cada una de estas vacunas están teniendo o están cumpliendo con las fases y con los procesos para poder tener información confiable o para poder tener confianza en los resultados. En este caso, por ejemplo, tenemos,
otra característica que estamos teniendo justo con la vacuna de COVID es que la mayoría están requiriendo 2 dosis, no solo una, sino la primera y después un refuerzo, y el tiempo del refuerzo varía dependiendo del tipo de vacuna. ¿Ok? Lo único que quiero que vean es que son 52 las vacunas candidatas. Estoy mostrando en esta imagen únicamente las que están llegando a fase 3, las que ya tienen protocolos de fase 3 aprobados. Y otro punto importante que tienen que ubicar aquí es que van a haber vacunas que van a salir como non-profit. ¿A qué se refiere con non-profit? Non-profit se refiere a que los laboratorios que los van a hacer no van a vender para generar ganancias, sino que lo van a vender a gobiernos, etcétera, y que después de que pase o que se declare controlada la pandemia, ya podrán vender a nivel privado. El ejemplo de esto sería AstraZeneca, Pfizer, que serían las 2 vacunas que tenemos como más avanzadas, por lo menos en México. Pfizer sí salió con profit, es decir, desde el inicio declaró que sí iba a tener ganancia. Sin embargo, pues bueno, las dosis o la capacidad de producción de Pfizer pues también está limitada hasta el momento, ¿ok? Las vacunas COVID son de varios tipos. Pueden ser, por ejemplo, vacunas con virus inactivados o atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, van a utilizar un virus que fue previamente inactivado de modo y se introduce dentro del cuerpo. O sea, lo pasan por diferentes células, lo inactivan y ese es el que se mete. Las vacunas basadas en proteínas utilizan, o sea, rompen al virus, utilizan una de esas proteínas y esas son las que se inoculan o se introducen al cuerpo para generar la respuesta. Hay vacunas con vectores virales, es decir, que utilizan un virus que es inocuo al organismo, le ponen un poco de la información del virus que sí puede generar le ponen un fragmento del virus del SARS-CoV-2 y eso genera, o sea, se inocula y es lo que genera la respuesta. O las vacunas de RNA, y que es justo como la vacuna Pfizer, en el cual se pone el RNA del SARS-CoV-2 y eso se inocula dentro del cuerpo de la persona para que pueda generar la respuesta inmunitaria. Hay muchísimas que se están generando de diferentes maneras. Sin embargo, pues las vacunas que tienen una tecnología mucho más novedosa serían, por ejemplo, las vacunas hechas a partir de RNA. El resto de las vacunas, perdón, ya hay historia, ya conocemos, algunas son como por ejemplo la triple viral, otras son como la vacuna de la influenza, es decir, que se mantiene o sea, las mismas características, los mismos contenidos de la vacuna, de ahí que lo que esperaríamos no sería algo diferente a lo que ya hemos estado en contacto a través de las diferentes vacunaciones que hemos tenido a lo largo de la vida. Y esto me parece sumamente importante porque he escuchado de muchos lados, lo primero, que las vacunas ahora contienen agentes para generar cáncer o enfermedades posteriores. Los contenidos de las vacunas hasta el momento que están en fase 3 y que se han revisado los protocolos son contenidos habituales en el resto de las vacunas a las que hemos estado expuestos. Lo segundo, también he escuchado mucho que las vacunas de RNA tienen la capacidad de infectar de modificar la información genética de las personas. Esto no es posible dado que, salvo algunos agentes específicamente virales, no tenemos la capacidad de cambiar de RNA a DNA, que el DNA es justo lo que tenemos como el código genético dentro del cuerpo. Entonces, esta retrotranscriptasa, que sería la que haría este cambio, no lo expresamos, entonces no habría forma de que este RNA, es decir, que está un paso más arriba en el metabolismo del DNA, no tendría la capacidad de modificar genéticamente al cuerpo de una persona.
¿Cómo es este metabolismo de DNA? Nos vamos primero, todos tenemos la información que papá y mamá nos dio, que es el DNA. A partir de ahí, algunas regiones se empiezan como a expresar y se cambian a RNA, y después de ese RNA que se conformó, algunas RNAs se cambian y se generan proteínas. Entonces, lo que estoy diciendo es, se está poniendo esta parte intermedia entre DNA y proteínas. Hay algunos que están poniendo proteínas, pero no es posible modificar el DNA a partir de proteínas, o no es posible modificar el DNA a partir de RNA. Entonces es un poco como para dar tranquilidad y certeza de que la información genética, o sea, nuestra información genética nos está modificando, y además los contenidos de estas vacunas, por lo menos de las 3 primeras, ya son contenidos habituales y que todo el mundo hemos estado, o sea, todos los que nos hemos vacunado hemos estado en contacto con ellos. Ahora, de las vacunas que van más, o sea, que ya tienen aprobaciones, ya sea por alguna autoridad sanitaria, más bien por alguna autoridad sanitaria a nivel mundial, tenemos la de Pfizer, tenemos la de Moderna, tenemos la de AstraZeneca, tenemos el Instituto Gamaleya, CanSino y Sinovac. De todos estos, las primeras dos son vacunas que contienen RNA viral. La de Astra, el Instituto Gamaleya y CanSino contienen vectores virales, y Sinovac tiene virus inactivados. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Instituto Gamaleya y Sinovac requieren 2 dosis, ¿ok? Mientras que CanSino requiere solamente una dosis para generar la eficacia. ¿En qué poblaciones se han generado o se ha realizado esto? Se ha realizado en la de Pfizer en mayores de 16 años y Moderna en mayores de 18 años. De ahí que les comento que ninguna absolutamente se ha hecho en menores de edad, bueno, salvo Pfizer de 16 años, pero en niños no han sido evaluadas. Entonces es por ello que niños en este momento no son susceptibles de tener, de ser vacunados, ¿ok? Por otro lado, la mayoría de las vacunas, excepto las vacunas de RNA, requieren una refrigeración habitual, que ya estamos acostumbrados a tenerla, excepto Pfizer y Moderna, que requieren, en este caso Pfizer, una super ultra congelación, -70 para su transporte, y Moderna -20. De lo que tenemos hasta el momento de respuesta o de eficacia, tenemos Pfizer con estas 2 dosis. Ojo, con estas 2 dosis tenemos una eficacia del 95%, es decir, las personas que se vacunan con esta vacuna, disculpen el pleonasmo, las personas que la utilizan van a tener una posibilidad de no tener infección por SARS-CoV-2, o bien que esta infección sea leve, de un 95%. Es decir, solo un 5% van a tener enfermedad moderada o grave. ¿Ok? De Moderna 95%, de AstraZeneca están saliendo los resultados, se espera que tenga una eficacia del 90%, Instituto Gamaleya 91%, CanSino está pendiente por ser confirmada, y Sinovac con las 2 dosis de un 50.38%. Esto son los primeros estudios, se están estudiando a lo largo de todo el mundo, o sea, se siguen estudiando. Los estudios post vacunación van a dar también otro tipo de información, pero es lo que estamos teniendo hasta el momento de posibilidades de eficacia. Absolutamente todos van a tener efectos adversos leves o moderados, ¿ok? El efecto adverso más frecuente en todas las vacunas es dolor en el sitio de la aplicación. Algunos pueden tener náusea, algunos pueden tener dolor general. Es importante que sepan que absolutamente todos van a tener posibilidad de tener efectos adversos graves, ¿ok? Todas las vacunas, influenza, BCG, todas tenemos una posibilidad de 1 en 1.000.000 de generar un efecto adverso grave.
Entonces, eso, o sea, el hecho de esperar que alguna de ellas o que lleguemos a leer en artículos o en la prensa de que hubo un efecto adverso grave no es inesperado. A todas las personas, o sea, tenemos el riesgo. Obviamente va a depender, pues, de si hay antecedente de alergias o no de alergias, etcétera. ¿Cuál es el estatus regulatorio? Pfizer BioNTech, perdón, va a tener la posibilidad de generar, va a tener en cuanto a estatus regulatorio de uso de emergencia, a nivel mucho más extendido, lo mismo que Moderna, lo mismo que AstraZeneca y el Instituto Gamaleya, ¿ok? Hasta el momento no estamos teniendo otro tipo de aprobaciones más que en general aprobaciones como uso de emergencia. En el caso de CanSino se están obteniendo los resultados de estudios fase 3. ¿Qué esperaríamos? Que poco a poco todas estas vayan teniendo justo aprobaciones como uso de emergencia, poco a poco aprobaciones que permitan la comercialización de la misma y que esta lista que estoy presentando el día de hoy se empiece a hacer más grande. Como ya comenté, en estos estudios no se incluyeron poblaciones especiales, como por ejemplo niños, aquí es menores de 6 años, personas con VIH, y en algunos, como por ejemplo Pfizer y AstraZeneca, en algunos subgrupos de los estudios grandes, se incluyeron adultos mayores, ¿ok? Entonces es seguro vacunar a los ancianos con ellos. La pregunta sería, ¿cuándo me voy a poner la vacuna? Pues empezamos a ver que el grupo de personal de primer contacto en la mayor parte del país ya está en proceso de vacunación. Por ejemplo, tengo información que personas del Hospital General de México, que fueron de los primeros que se vacunaron, pues ya están en la segunda fase o en la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Para personal de salud que no estamos en contacto con COVID, todavía estamos haciendo lista de espera. Entonces, pues bueno, se espera que el personal de salud restante y personas mayores de 60 años o con comorbilidades se empiecen a vacunar a partir del próximo mes, de 50 a 69 de abril a mayo, de 40 a 49 de mayo, junio, y el resto de población después de junio 2021 y todo lo que correspondería al próximo año. La siguiente pregunta, y disculpen por este signo de interrogación, que está mal puesto. La siguiente pregunta es, bueno, ya me vacuné, lo logré, ya estoy listo y ahora que venga la fiesta, ¿no? O sea, ahora qué es lo que va a pasar. Lo que se ha estado haciendo o sugiriendo por parte de la autoridad regulatoria en Estados Unidos es que las personas que están vacunadas aún tienen que continuar con distanciamiento social y utilizando equipo personal de protección, específicamente cubrebocas de alta eficiencia o tricapa o algún KN o un tricapa o uno de tela que tenga por lo menos alguna capa de tela SMS en medio, ¿ok? Entonces, como es una enfermedad nueva, estamos tratando de responder de la forma más consciente y más segura para todos, pues es información o cuándo podremos ya dejar de usar cubrebocas si ya estoy vacunado, cuándo podré ya ir a fiestas si ya estoy vacunado. La respuesta es que todavía no se sabe, pero el punto es que es adecuado vacunarse va a evitar que otras personas vulnerables que no se pueden vacunar estén protegidas y ayudará también a disminuir, obviamente, tasa de contagios, mortalidad, etcétera. Y con esto acabo la presentación. Dejo abierta el espacio para algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alma. Pues muy interesante su ponencia. La verdad es que nos está resolviendo varias dudas. Tenemos varias preguntas, pero básicamente se enfocan varias a saber en qué fase se encuentra la vacuna rusa y si es confiable para aplicarla en personas de la tercera edad.
Ok, la vacuna Sputnik ha seguido los mismos procesos de generación de evidencia. Hasta el momento pareciera que sí terminó la fase 3. Obviamente lo que es importante considerar es que la autoridad sanitaria no va a aprobar la aplicación si no es que hay un sustento científico adecuado, ¿ok? A diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de las vacunas que han sido aplicadas o que se han publicado en grandes revistas, en este momento yo no he tenido la oportunidad de leer esos estudios, que sí ha sucedido de otros. Sin embargo, el que no haya acceso directo a ese no quiere decir que no sea eficiente o que no sea segura. La autoridad sanitaria va a tener el dossier y si el dossier con toda la información científica revisada comenta que o decide que sí es adecuada su aplicación, bajo todos los parámetros que ya hemos comentado, entonces es seguro aplicarlo, ¿no? Ok, y en cuanto a la vacuna china, esa también nos comentaba que tenía un porcentaje muy bajo, ¿no? De protección, que es la Sinovac. Ok, Sinovac tiene un porcentaje de Sinovac. 50%, CanSino estamos esperando todavía los resultados. Pues sí, es información que tenemos que continuar revisando, es información que hay que estar viendo cómo va a cambiar a lo largo del tiempo, que seguramente va a ir teniendo cambios. Lo que sí es importante es que tener una reducción de posibilidad de muerte o de enfermedad grave del 50%, pues sí es algo que puede ser, pues, hasta dentro de cierto punto aceptable, ¿no? Ok, muy bien, doctora. Aquí nos preguntan también si, permítame. Ah, ok. Si hay personas que son alérgicas, porque han escuchado noticias, sobre todo en la de Pfizer, y son alérgicas, ¿puede tener alguna contradicción en aplicarse? Ok, cada vacuna va a tener sus contraindicaciones. Entonces, al momento de que se aplica dentro del protocolo adecuado de aplicación, o sea, viene la identificación de personas que no son susceptibles de tener este tipo de vacunación. Entonces, ¿qué es importante ahí? Es importante que antes de que se vacunen, pues les comenten los efectos, o sea, uno, traten de ver cuáles son las vacunas que le tocarían y si no, a la persona que se aplicará, preguntarle cuáles son las contraindicaciones y efectos adversos. Eso es básico para poder aceptar o no una vacuna. De entrada, hay vacunas que no se pueden aplicar a personas que tienen algún grado de alergia, entonces, y a diferentes sustancias. Entonces, generalizar en este momento no se puede. Sin embargo, habrá que estarlo revisando específica por cada una de la vacuna. Leer la IPP. La IPP Ok. está disponible también. La IPP es la información para prescribir. Todos lo conocemos como IPP. Esa información la podemos tener accesible a nivel de Internet. Entonces, mi sugerencia sería, si de pronto escuchamos que la vacuna que se va a estar aplicando es la vacuna rusa, entonces hay que buscar la IPP. Ojo, para que se pueda aplicar, debe de haber IPP, ¿ok? Porque debe de tener todo el proceso por la autoridad sanitaria. Si no, no podríamos tener la posibilidad de tenerla, o sea, de aplicarla. Entonces, sea la vacuna que se vaya a aplicar, pueden meterse, buscar la IPP y ahí vienen todos los efectos adversos, contraindicaciones y pues decidir en torno a eso. Muy bien, doctora. Para conseguir la eficacia, nos comentan aquí, cuando se aplican dos vacunas, o sea, las dos dosis, es necesario que se lleven las dos dosis, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, la eficacia es menor cuando no se aplican las dosis pues indicadas, ¿ok? Por ejemplo, si la de Pfizer no se aplican las dos dosis y solo se aplica una, el nivel de eficacia es del 50%, ¿ok? Y cada una va a tener diferentes niveles de eficacia asociado a eso. Entonces, si son dos dosis, pues hay que aplicarse las dos dosis. Ahora, no hay información
asociada a qué pasa si no alcancé la segunda dosis de la primera que me tocó. Por ejemplo, si primero me tocó Pfizer y después ya no hay Pfizer, hay AstraZeneca, no hay información de qué es lo que ocurre si tengo, o sea, si necesito combinar las dos, ¿no? Ok, muy bien, doctora Alma. Pues le agradecemos mucho la ponencia, la verdad es que estuvo bastante completa y tenemos todavía algunas preguntas. Sin embargo, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos mucho esta oportunidad que nos dio doctora Alma. Luis, ¿alguna cosa que quisieras comentar antes de irnos? Hola, muchas gracias. Sí, ya nada más hay una pregunta adicional que dice, pues es algo como más personalizado, doctora, que si usted pudiera elegir alguna de las vacunas, ¿cuál se pondría? Bueno, es muy complicado Ujú. poder decidir eso. Yo creo que en este momento lo que quiero ya es que me toque mi vacuna, Ok. ¿no? O sea, más que en este momento decidir cuál te va a tocar es muy complicado, ¿no? O sea, porque pues son las que están llegando por parte del Estado, no se puede adquirir ninguna, entonces yo sí estoy consciente de que o sea, por ejemplo, yo ya escucharon al bebé, estoy segura, ¿no? Entonces, mis hijos no tienen la posibilidad de protegerse contra COVID porque no tienen, no pueden ser vacunados. Entonces, quien va a terminar protegiéndolos soy yo. De ahí que, pues para mí, para mis hijos, la vacuna que me toque, pues está bien. Ok, doctora Alma. Sí, Pues gracias. muchas Pues nada más agradecer la plática, la verdad es muy, muy nutrida, sumamente nutrida y más que nada porque es información muy actualizada, ¿no? Entonces agradecer mucho y agradecer mucho a todos los que se dieron la oportunidad de acompañarnos en esta plática. Gracias, doctor Edgar. No, de que, gracias, doctora Alma. ¿Algo más que Gracias, quisiera hasta agregar? luego. No, Hasta nada luego. más. Muchas Muy bien. gracias. Le agradecemos el tiempo y querida audiencia, les agradecemos el tiempo brindado. Seguiremos con esta serie de webinars con temas de interés para ustedes. A nombre de Áncora y del licenciado Jorge Salas, les agradecemos su atención. Muchas gracias. Hasta luego.